Amigos y hermanos, una vez más tenemos el gozo y el placer de poderles saludar en este su tiempo Apocalipsis a cuadro grande, donde bendito Jesucristo hemos logrado avanzar. Ya estamos pisando el capítulo 19, estamos en la recta final del maravilloso libro. Y en esta ocasión, amigos y hermanos, les invito a que podamos concentrarnos plenamente y ver la culminación que se está armando en este maravilloso mapa guía para el pueblo de Dios en estos últimos tiempos. Seguimos invitándole a que nos visite en nuestra página de Facebook, Iglesia Génesis Tampico, así como los programas en YouTube. Usted puede abrir los videos y ahí puede encontrar todo lo que hemos trabajado capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis, que ya estamos a punto, primero Dios, de concluirlo. Y bien, entrando en materia, hablábamos en el blog anterior acerca de la terrorífica forma en la que es destruida la gran ramera. Es increíble ver cómo Dios mete toda la justicia en un sistema religioso político que terminó estorbando el evangelio de Jesucristo por cientos de años, desvirtuando y desviando a la gente a creer cosas que, por muy piadosas que pudiesen parecer, simplemente se alejaban del verdadero evangelio, de la verdadera doctrina bíblica de nuestro Dios. Entonces veíamos los pecados pasados, a qué nivel se vendió la prostituta al sistema religioso católico romano para salirse con la suya. Y obviamente insistimos cada vez que toque ese tema, amados amigos católicos, les amamos en el nombre de Jesús, y creo que usted ya ahora, en lo que tenemos el acceso a la información, simple y sencillamente usted lo puede checar, analizar, cotejar y darse cuenta que la única intención es llevarlo a los pies de Jesucristo para que también sea el salvador de su vida, porque Él conoce su corazón. No lo olvide, el Señor sabe qué personas están buscando su rostro con todo el corazón. Y obviamente, aún independiente de las corrientes de pensamientos, denominaciones, lo que usted quiere y mande, el Señor se encarga de ubicarnos. Si estoy en un lugar equivocado, el Espíritu de Dios, después de perdonar mis pecados en la sangre de Jesús, se va a encargar de guiarme a toda verdad. Y una de las cosas que hace es precisamente que me saca del lugar donde Él no quiere que yo esté estacionado. En fin, veíamos esto en el blog anterior, veíamos un panorama rápido, histórico, sobre estos grandes y graves pecados de la ramera. Pero ahora entramos en el capítulo 19, majestuoso capítulo, porque tenemos primero el evento del versículo 1 al versículo 4, una majestuosa adoración. Vamos a estar viendo que dividámoslo en 4 secciones este capítulo, para que podamos ubicarlo rápidamente y no perdernos en esta majestuosa información que tiene para nosotros Apocalipsis a cuadro grande. Le invito, acomódese, si ahí tiene que amarrar al tío, al primo, al abuelo, amárrelo en el sillón con cinta de aislar o con algo que no se mueva. En este ratito vamos a dedicarlo para ver al libro de Apocalipsis a cuadro grande. Le invito a que tome su Biblia, la abra conmigo y leamos juntos el capítulo 19, que dice de la siguiente manera: Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: Amén, Aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas,
y como la voz de grandes truenos que decía: Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: Escribe: Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: Venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como acabamos de ver, insisto en que del versículo 1 al versículo 4 tenemos una majestuosa adoración. Juan está viendo en el cielo, el escenario del cielo es majestuoso, son multitudes cantando, alabando, exaltando, honrando y levantando el nombre de Dios, de Jesucristo, hasta lo sumo, hasta lo máximo. El pueblo redimido en la gran tribulación, aquel que del capítulo 6 debajo del trono clamaba por venganza ante el trono del Padre, debajo del trono, hoy es vengado, y obviamente están celebrando, festejando todos los que salieron de la gran tribulación. Tenemos a los 24 ancianos, la iglesia redimida en el arrebatamiento, postrada en el suelo. Tenemos a los seres vivientes, los representantes de la creación bendita de Dios, a los ángeles. Es algo majestuoso e indescriptible. Cada uno de los elementos que usted pudo haber leído junto conmigo, podemos darnos cuenta que están tratando el cielo de explicarle a Juan el nivel de majestuosidad en las palabras. Es importante porque el capítulo 19 es el capítulo de todo el Nuevo Testamento donde hay más aleluyas, 4 aleluyas seguidas. Por ejemplo, tenemos esta maravillosa palabra hebrea que significa Halelya, que significa alaba a Jehová.
es una invitación a hacerlo, pero también es una expresión espontánea. Es cuando nos alegra, cuando nos fascina ver el movimiento de Dios y nos brota, alabemos a Jesucristo, alabemos al Rey. Son expresiones preciosas que desde el Antiguo Testamento en los Salmos es una palabra clave. Bien, capítulo 19, tenemos la majestuosa alabanza y cánticos a Dios el Padre, a Jesucristo, al Espíritu Santo, porque se está finiquitando por fin, después de casi 6,000 años de existencia en la tierra del ser humano, la justicia divina, las promesas cumplidas aún del juicio divino contra el sistema demoníaco que ha oprimido a la iglesia durante tantos años. De aquí tenemos el caso, por ejemplo, que el predicador Spurgeon decía que esto era como la historia de la Cenicienta, la iglesia que ha sido la novia alejada en el polvo, en las cenizas, maltratada. Ahora llega el príncipe, llega el novio, la rescata y se casa con ella. Bien, en el escenario que tenemos aquí, amigos y hermanos, es una alabanza extrema. Multitudes cantando, alabando el nombre de Dios, de Jesucristo, la obra, la redención. Pero es muy importante que veamos que en esta alabanza está muy marcado que el gozo fue prendido en la destrucción de la ramera. Insisto, esta organización religiosa, política también a la vez, que siempre lo persiguió, fastidió e interrumpió y estorbó a la verdadera iglesia de Jesucristo en la presentación del Evangelio en el mundo. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente logró distorsionar la imagen del cielo a la gente y creó una religión tan secularizada, tan paganizada, que hacía creer a la gente que con obras buenas y con algunos requisitos de ellos, esto simplemente se liberaba y quedaban limpios. Por otro lado, recuerden que hablábamos acerca de la multitud de intercesores, cuando realmente la palabra nos dice claramente que Jesucristo es el único camino de salvación para llegar a Dios. Es el único, la única verdad, la única vida. Y también nos dice el apóstol Pablo que no hay ningún intermediario entre nosotros, sino solamente Jesucristo. Pero todo lo distorsionaron. Bien. ¿Por qué el pueblo se goza en el cielo? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué los seres vivientes? Porque, insisto, si la Iglesia Católica Romana no hubiera estorbado en esos niveles y el Evangelio de Jesucristo se hubiera proliferado en el mundo, otro ambiente y otro gallo nos hubiera cantado. A través de la historia, lamentablemente, vemos tantas catástrofes como las vimos provocadas por esta organización, Santa Inquisición, el aval a Adolfo Hitler y todo lo que estuvimos viendo en el blog anterior. Bien, la alabanza y la adoración es porque por fin fue juzgada, sentenciada y ejecutada ese sistema que torturó a los siervos del Señor. ¿Cuántos santos murieron en el nombre de Jesús bajo la Santa Inquisición? ¿Cuántos han muerto por todo lo que manejaba el sistema vaticano por detrás de los escenarios políticos para destruir iglesias, destruir movimientos evangélicos, frenar la obra misionera en otros lados? Por eso hay un gran gozo. Se acabó ese cadillito, esa roca que estorbaba, esa piedra que estorbaba durante la historia. Es muy importante ver el nivel de alabanza y de adoración. La iglesia postrada, los 4 seres vivientes postrados, la multitud de los redimidos cantando. Imagínense por favor los aleluyas y marcando claramente el gozo y la alegría, el por qué estaban contentos. Y ha caído la gran ramera, ha caído la prostituta, ha caído la Babilonia espiritual. Recuerde usted que esta fue destruida como sistema a la mitad del periodo de los 7 años. Sigan 3 años y medio. El anticristo comienza a hacer todas sus revoluciones, se cree Dios, se sienta en el templo, hacia un lado el sistema vaticano, el pobre falso profeta se esconde detrás del anticristo, que pues él fue el fuerte para atraer a las naciones a él y hacerlos que se marcaran. Por favor, póngale mucha atención.
es muy enfático en el capítulo anterior, donde la sentencia de Dios es: tú te dejas marcar, tú te pones el sello donde avalas la satánica organización del anticristo, y tú vas a pagar las consecuencias igual como si fueras el anticristo o el falso profeta. Increíble. El falso profeta, el sistema católico romano, se encargó de persuadir, amenazar, recuerde que van a desempolvar la Santa Inquisición, y con amenazas y con lo que usted quiera van a lograr que mucha gente sea sellada para que sea sentenciada junto con el anticristo y su organización demoníaca. Por eso están contentos, por eso están alegres. De repente vemos aquí, obviamente, que se escucha un grito después de ese gozo de alabanza y de alegría. Se escucha un nuevo grito desde el trono, un grito que nos lo declara Juan, que se le hace ver o escuchar como los truenos, como las olas, como lo más estruendoso y fuerte posible. Y se escucha el grito, amados hermanos y amigos, de algo que el ser humano ha deseado durante estos 6,000 años, estar con Dios para siempre. El grito es que llegaron las bodas del Cordero. Estamos hablando de la figura representativa más poderosa y grande de la unión de Dios con su pueblo, con su iglesia, por la eternidad de los siglos santos. Tendríamos que irnos rápidamente a la figura de la boda del pueblo judío, que es muy interesante. Por ejemplo, déjeme le digo, en la tradición judía, la fiesta más grande, poderosa, alegre y lo que usted le quiera pegar y mandar, era la fiesta de una boda, por lo que representaba una unidad para siempre. Era tan grande en el pueblo de la época de la Biblia, amigos y hermanos, que el pueblo judío incluso frenaba y hacía a un lado los mandamientos. O sea, la fiesta tenía que ser tan grandiosa y tan alegre que suspendían la obediencia a los mandamientos con tal de que nadie le bajara la alegría, por tal de sentirse pecador por algo en la boda de su alegría extrema y estar rompiendo un mandamiento. Quedaban suspendidos los mandamientos en plena boda. Era toda tu alegría, todo tu gozo, toda tu felicidad tiene que estar enfocada en la asistencia de la boda. Esta consistía en un proceso muy interesante. Por ejemplo, número 1, tenía que haber un desposo. Se dividía en desposo y el día de la boda del gran banquete. La desposada, ya desde ese momento en el que el novio pedía a la novia y que se autorizaba la boda para la fecha en un tiempo determinado, se exigía la total fidelidad hasta llegar el día de la boda. Cuando llegaba el día de la boda, el primer paso era el novio ir a la casa de la novia a recogerla. Cuando recogía a la novia, la llevaba a la casa del novio, donde se encontraba el banquete esperando para gozarse plenamente e incluso sin mandamientos en el escenario. Vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, es boda. Bien, de manera analógica, vea usted la grandeza por parte de Jesucristo de permitirnos compararnos a una boda, a nosotros su pueblo, a la iglesia redimida. Amados amigos y hermanos, en esta segunda parte del versículo 5 al versículo 10 vemos este cántico hacia la boda del Cordero. Estamos hablando obviamente de algo que Jesucristo anhelaba. Usted recordará que él lo anticipó en el Evangelio de Mateo cuando dijo claramente que bebió la copa y dijo: ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que la beba en mi reino con mis discípulos. Está hablando de las bodas del Cordero, mis amados hermanos. Es muy obvio que nosotros como seres humanos, incluso como occidentales, no terminamos viendo la grandeza y la maravilla de ese cuadro, de esa figura y de esa analogía. Pero se lo puedo resumir porque no hay manera de expresar, no hay manera de explicar una figura tan grande de los labios y del corazón pleno de Dios. Presentándolo de esta manera, está hablando de una unión íntima, una fusión eterna entre el Dios creador de todas las cosas
y su pueblo redimido por la sangre de Jesucristo. ¿Cómo explicamos eso? ¿Cómo explicamos eso cuando hablamos de las bodas del Cordero? Vea usted, el grito aparece en el cielo después de festejar y celebrar la caída de la gran ramera. Ya no falta prácticamente nada. 3 años y medio, toda la algarabía del anticristo. El Señor va a destruir el sistema político mundial satánico. Se va a acabar la gran tribulación. Salvó a los que desearon salvarse en el nombre y la sangre de Jesús. Y ahora sí, a celebrar, porque esto ya se está finiquitando. Ya llegaron las bodas del Cordero. Ya se están preparando las mesas. Pero es muy importante ver. Dentro de la figura, es importante notar cómo se dirige al pueblo la novia que se viste de lino finísimo. Y recuerden también que nos hablaban anteriormente sobre una novia sin mancha y sin arruga. Obviamente la Biblia nos habla acerca de las obras de justicia. Aquí es muy importante comprender que nosotros como cristianos no hacemos buenas obras para irnos al cielo, porque no es por obras. Dice la palabra de Dios que no es por obras. Es lo que se ha enseñado en la iglesia popular durante muchos años. La gente cree que se va a ir al cielo porque hace cosas buenas. El cristiano hace cosas buenas y debe hacer cosas buenas como fruto de justicia por haber sido comprado y adoptado con el nombre de Dios por la sangre preciosa de Jesucristo. Este es el compromiso. Más aparte, ser fiel a Dios bajo cualquier circunstancia, porque es la novia que ya ha sido desposada, ya está prometida, ya está dada. El concepto de fidelidad de nosotros, la iglesia, debe de entenderse y sobreentenderse, amados hermanos, sobre el hecho de que nosotros debemos seguir operando fidelidad. Yo no puedo decir que soy fiel a Cristo. Escuche bien lo que le voy a decir. Yo no puedo decir que soy fiel a Jesucristo en una actitud de vida pasiva, donde solamente esté pensando en mis necesidades, en mis preocupaciones, en mis proyectos, en mis metas, y me olvide de todo lo que le interesa a Dios. La fidelidad es más activa de lo que usted y yo sabemos y pensamos. La fidelidad es algo que me lleva, ejemplo, a preparar el vestido de la novia. Le comento, cuando su servidor se iba a casar, y recuerdo cuando fuimos por el vestido de mi esposa, majestuoso vestido, maravilloso, terminado, nuevecito, pero antes del día de la boda, por más nuevecito, majestuoso y maravilloso que estuviese, se tenía que mandar a planchar. Y el vestido se tuvo que planchar a detallito, a detalle, para el día especial de la boda. Obviamente, cuando vi a mi mujer en ese esplendoroso vestido, con su belleza, era algo indescriptible, simple y sencillamente. La obra de justicia de la iglesia hoy en día es planchar ese bendito vestido. Usted y yo hemos sido comprados por la sangre del Cordero, hemos sido emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y amados míos, antes de que llegue la boda, las obras de justicia es que Dios nos vea interesados, emocionados, planchando el vestido de la novia de Jesucristo. La fidelidad no es algo pasivo, más activo de lo que usted se imagina. No es resguardarnos y escondernos en nuestro mundo hasta que Cristo venga. No, usted y yo tenemos que salir y buscar de una manera motivados por nosotros mismos, bajo la responsabilidad que nos ha sido dada, amados hermanos, de manera intencional, buscar hacer la voluntad de Jesucristo. Esas son las obras de justicia que hacen ver en el cielo que a mí me preocupa el vestido y que lo estamos planchando. El cuadro es las bodas del Cordero, del versículo 5 al versículo 10, porque del 1 al 4 se nos aclaró y se cantó la victoria definitiva de la llamarada que sube por los siglos de los siglos, que nunca se volverá a levantar, del sistema vaticano que estorbó demasiado a la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, de aquí sigue, obviamente, la destrucción del anticristo, del falso profeta, del organismo mundial. Lo vamos a ver en la última parte de este maravilloso capítulo. Bien, en las bodas del Cordero tenemos que
comprender que a veces es difícil emocionarnos porque no tenemos contexto para entender lo majestuoso de esta analogía. Sin embargo, hemos de saber, amados, que como mencionamos en el blog anterior, el tiempo es más corto de lo que nos imaginamos. El capítulo estamos desarrollándolo en su naturaleza, no estamos ni provocando ni forzando absolutamente nada. Usted mismo lo puede ver cuando lo lee. Su naturaleza de escritura es clara con todo lo que hemos visto en los 18 capítulos anteriores. Ahorita simplemente ya estamos en el desenvolvimiento de ese capítulo majestuoso que nos dice claramente en 4 secciones, dividiéndolo en 4 secciones, esto que simplemente ya está sucediendo en plena gran tribulación, donde Dios le echa a perder prácticamente mucho del plan al anticristo. Ahora bien, dentro de ese cuadro, de ese majestuoso canto, Juan está tan emocionado que cayó de rodillas ante el ángel, y el ángel lo paró y le dijo: tú no me tienes que adorar, adora a Dios, tú y yo somos consiervos. Aunque el ángel y el ser humano somos diferentes, ambos somos siervos de Jesucristo, servimos al Dios Todopoderoso. Y lo levanta. Juan está demasiado emocionado, no puede concebir todo lo que está viendo en el cielo. Pero ahora, detrás de ese blog, cuando termina, el ángel habla abiertamente sobre el hecho de el espíritu de profecía de Jesús, del mensaje de Jesús. Amados amigos y hermanos, el espíritu de profecía nos está haciendo ver, o nos está refiriendo a que el evangelio de Jesucristo es la pulpa, la esencia de lo que hemos enseñado hasta ahorita. Es Jesucristo lo que transforma y trastorna todos los escenarios. Es Jesucristo y su evangelio. Él es la esencia. No existe predicación del evangelio sin Jesucristo. Y esto es lo que ha trastornado al mundo, y esto es lo que viene a trastornar completamente el trono del mismísimo anticristo. Por ello, y con este preámbulo, entramos a la sección 3 del versículo 11 al versículo 16 de Apocalipsis 19. Y tenemos la presentación de Jesucristo, la aparición majestuosa, maravillosa. Tengo conflicto, tuve conflicto, no lo podemos expresar, no lo podemos desarrollar, no podemos dimensionar cómo Apocalipsis, cómo Juan ve que se abre el cielo y aparece Jesucristo, un corcel blanco a cuadro grande. El corcel blanco en los ejércitos del Antiguo y del Nuevo Testamento representaban ya victoria. Es importante, el fiel y verdadero, el título de Jesucristo. Él siempre cumplió sus promesas. Incluso en ese momento está cumpliendo la promesa de que Él vendría y de que Él iba a acabar con Satanás y los demonios para siempre. El fiel y verdadero. Qué manera tan maravillosa de llenar a Jesucristo en su figura, en su corcel blanco. Póngale mucha atención, muchas diademas, no una sola corona. Esto representa claramente, la diadema es una expresión griega que significa directamente corona. Varias coronas, es como la supremacía entre los reinos. Es por esa razón tenemos, amados hermanos, la expresión Rey de reyes, Señor de señores. La multitud, la variedad de coronas, muchas diademas, representan la superioridad de Jesucristo de todos los reyes que hayan existido y que puedan existir en la tierra. Él tiene todas las diademas y lo podemos ver montado en su caballo blanco, ya victorioso. Ponga mucha atención, el ejército que va al lado de él están vestidos de lino finísimo, la santidad preciosa derivada de la presencia de Jesús en ellos, pero no tienen armas. Abusados, es un lindo detalle de Apocalipsis 19, no tienen armas. Increíble, va a ver por qué. Jesucristo viene montado, la ropa de Jesús viene teñida en sangre. Aunque hay variantes en la discusión de la interpretación de este tipo del cuadro de Jesús vestido en ropas teñidas de sangre. En primer lugar, amados amigos y hermanos, lo que vino a trastornar al infierno para siempre fue precisamente que no lograron destruir a Jesús en su ministerio terrenal
Y Jesucristo terminó derramando su sangre como el pacto con Dios y con la humanidad, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, dijo el evangelista Juan. Y lo hizo, amigos y hermanos. Logró con su sangre preciosa romper toda maldición y todo pecado cuando el pecador llega a los pies de Él a pedir perdón. La sangre majestuosa que en todos los tiempos después de que Él resucitó, obviamente, todos estos tiempos, simple y sencillamente transformaba y trastornaba todos los planes de Satanás. Él está vestido manchado de sangre. Pero por otro lado, me gusta una corriente que también habla acerca de la figura de la venganza a sus enemigos. Él va por la sangre de sus enemigos. Ahora sí, Él viene como jefe y general. Es importante ver el carácter con el que Jesús está actuando en el libro de Apocalipsis. Tenemos al jefe general. Va a mandar, va a coordinar la batalla. Él va a enfrentar la batalla. Él va a ganar la batalla y va a tomar una corona más. Maravilloso. Tenemos que ver a Jesucristo en todo su esplendor, cuando tenemos en su pierna marcada, importante, a Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, ese título en la pierna es muy importante porque representaba el andar de la persona y todo lo que hace, bajo qué carácter lo hace. Cuando se mueve es en la pierna la escritura de Rey de Reyes, Señor de Señores. Amigos y hermanos, le haya gustado o no al mundo en toda esta historia, Jesucristo es Dios. A quien no le haya gustado, los testigos de Jehová, los mormones que siempre intentaron desvirtuar, tumbar, no dijéramos los gnósticos y todas las demás sectas demoníacas que intentan desvirtuar. Estoy hablando de los pseudo cristianos que bajaron el nombre de Jesús, que lo ponían como un gran maestro, pero nunca como Dios, solo como hijo de Dios, pero no como Dios. Hoy tenemos a un Jesús en el escenario, que Él camina con su título porque Él es Dios, Él es el Rey. Lo tenemos montado. Viene saliendo una espada de su boca. Lo tenemos desde el primer capítulo. Usted recordará cuando se le presenta al apóstol Juan y que va saliendo la espada de dos filos de su boca. Es una figura representativa muy poderosa. Déjame le explico. En este punto vemos el escenario de la figura de Jesucristo. No es solamente que Jesús se apareció y vengó a la humanidad venciendo al anticristo. Vea la figura, porque el cristiano tiene que aprender a contemplar a su Salvador. Tenemos que aprender a saber a quién le creímos, quién es nuestro perdonador, quién es nuestro Salvador, a quién seguimos. Eso nos debe quedar muy claros, amigos y hermanos. Entonces, vemos ese majestuoso cuadro de Jesucristo el Rey, que simple y sencillamente viene a tomar lo que es suyo. Ahora bien, Él viene descendiendo. Es importante ver que Él viene en una postura mucho más a conveniencia en una batalla. Sin embargo, insisto, recuerde que su ejército, el grupo que lo acompaña, no traen armas, o al menos Juan no describe armas. Jesucristo viene bajando con la espada que sale de su boca. Amados amigos y hermanos, esto significa que en todos los tiempos, cuando Dios dice algo, simple y sencillamente se hace. Como Dios creador, Génesis 1:1, haciendo los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Al momento de su voz, las cosas eran. Cuando Él destruía, cuando Él ordenaba, automáticamente las cosas sucedían. Entonces, ¿quién le hace pensar al anticristo y al falso profeta, que otra vez envenenaron al mundo y a los ejércitos del Medio Oriente para decir, enfrentémonos a Jesús cuerpo a cuerpo y a ver de cómo nos toca? Y con los milagritos que hizo el anticristo creen que tiene el poder como para enfrentarse cara a cara con Dios. Pero Jesucristo va simplemente a hablar, a erogar. Recuerde que tiene un nombre misterioso que nadie sabe. El nombre que lo tiene entre las diademas al frente, nadie lo sabe. Es algo en el misterio de la grandeza, de la majestuosidad de quién es Dios. Podemos especular muchas cosas,
ni siquiera nos conviene. Simple y sencillamente es una manera de marcarnos la majestuosidad de la persona de Jesucristo a quien servimos. Viene descendiendo en ese maravilloso cuadro, las naciones viendo, el pueblo de Israel viendo al pueblo, el pueblo de Dios viendo a Jesús, al que incluso negaron. Cuando estábamos en el blog del capítulo, del versículo 5 al 10 con las bodas del Cordero, recuerde que lamentablemente el pueblo judío fue representado como novia, como esposa infiel en el Antiguo Testamento para con Dios, una esposa infiel, y en el Nuevo Testamento Dios toma a su iglesia como una novia desposada. Pero ahora el pueblo israelita va a ver descender a Jesús, y amados amigos y hermanos, van a caer de rodillas. Jesucristo dijo claramente que no lo volveríamos a ver hasta que todos dijeran: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amigos y hermanos, esto es algo muy importante. ¿Por qué razón? Simple y sencillamente porque el pueblo de Israel, cuando vea esa magnífica imagen abriendo el cielo y bajando Jesucristo en esa investidura, sabrán que el Mesías es Jesucristo siempre. Entonces el pueblo judío caerá de rodillas y creerá y clamará a Jesús como Mesías de sus vidas. Eso va a ser espectacular. Pero en este cuadro, vea usted la imagen, insisto, la imagen y los detalles que nos dan de Jesucristo. Como el pueblo fue la esposa infiel, y ahora nosotros, la iglesia, somos la novia prometida. Amados míos, los cuadros se van a ir acomodando a final de cuentas, pero Dios viene a rescatar a su pueblo, aunque lamentablemente, como en todo el mundo, muchos también van a negar a Jesucristo y se van a quedar como servidores y adoradores de Satanás hasta el último tiempo. No se digan los sellados. En la insistencia sobre los sellados es importante, porque lo vamos a ver en el último blog. Ahora bien, en este cuadro que vemos majestuoso con Jesús, el capítulo nos brinca del versículo 17 al verso 21. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Amigos y hermanos, simple y sencillamente Armagedón. Mencionamos desde el capítulo 17, capítulo 18, capítulos anteriores que mencionamos que nos estaban dando pedacitos sobre el evento de Armagedón. Recuerde que anteriormente se hablaba de un terrorífico terremoto, de granizos que caían de más de 50 kilos despedazando gente. Todo eso es posible con el solo hecho de que Jesucristo, mi Rey, lo diga con sus labios, amigos y hermanos. Por esa razón, el majestuoso y hermoso Rey desciende y abre su boca, y sale la espada de dos filos, presentada desde los primeros capítulos con Juan. Del versículo 17 al 21 tenemos la absurda acción, permítame decirlo así con respeto, la absurda acción del anticristo, de la Trinidad satánica que nos dijo el capítulo 17, que se transformaron en ranas y no sé qué tanta asquerosidad de brujería, y lograron captar la atención de los reyes de la tierra, de los 10 reyes que los seguían, y decir: podemos con todos los ejércitos, con todas las bombas atómicas que tengamos, con todo el armamento, y con este río Éufrates ya liberado, vamos a Armagedón, ahí va a descender Jesús. ¿Por qué se van a ese punto? Recuerde que Zacarías nos dice claramente en el capítulo 14, versículo 3 y 4, que Jesucristo, cuando descienda, va a pisar los montes de los olivos en Jerusalén. Entonces ellos están invitando al llamado de Jesús. Pisando Jerusalén, te invitamos a pelearnos para siempre por las eternidades, por los reinos de la eternidad en Armagedón. Increíble, se va a cumplir. Se va a cumplir, hermanos, Zacarías 14. Y Jesús va a poner sus pies sobre la tierra una vez más. Pero déjeme le digo, ya lo vimos anteriormente en aquel maravilloso cuadro del Cordero caminando con los 144,000 detrás de él, simple y sencillamente en su paz, tomando lo que es de Jesucristo. En este cuadro vemos al anticristo, al falso profeta, la reunión de las naciones, de los ejércitos, de los reyes que siguieron al imperio del anticristo, y ya están instalados en Armagedón. Es absurdo poderse imaginar creyendo que Jesús va a venir en físico, en carne física, para poderlo golpear y poderle hacer daño, como pasó
hace casi más de 2000 años. Ignorancia absoluta. Jesucristo aparece, ellos están listos. Cuando Jesucristo va descendiendo, ¿por qué su ejército no trae armas? Simplemente el Señor no va a utilizar un solo espadazo de su gente. Una sola bala. Quizá en el momento en que ellos ven descender a Jesús, quizá prepararon todas sus bombas y todas sus maquinarias y toda su estrategia. Permítame imaginarme que va a haber un ángulo muy representativo, no dudaría que lo hubiera, un lugar entre el mismo terreno del Valle de Megiddo, donde pueda estar estacionado el pomposo trono del anticristo con el falso profeta a su lado, siempre echándole airecito para que todos vean que él merece toda la adoración, representativo delante de toda la multitud, sabiendo que ahí está el líder mundial, que con su imperio el más pequeño de toda la historia de la humanidad. Y entonces cuando Cristo descienda, cuando Cristo abre sus labios y ellos preparándose, ahí viene, vamos a enfrentarlo, Jesús simplemente va a erogar algo de sus benditos labios. Usted puede recordar cuando ordenó que quitaran la piedra de la tumba de Lázaro, que tenía más de 3 días muerto. Hicieron ver que el cuerpo ya estaba descompuesto o en proceso de descomposición. Jesucristo solamente dijo la palabra: Lázaro, ven fuera. Fue suficiente y el cuerpo se reconstruyó de manera extraordinaria y Lázaro salió vivo de la tumba. Pudiéramos decir tantas cosas de los majestuosos labios de mi Señor Jesús, que en ese momento, ¿qué va a decir? No lo sabemos, pero en ese momento me estoy imaginando, el anticristo y el falso profeta son alzados al cielo, en el aire, la gente lo comienza a ver, las multitudes lo comienzan a ver, y en ese momento, no sé en qué punto, se abre una boca del infierno, donde se puede ver claramente el lago de fuego, y son vivos, lanzados delante de todos al lago de fuego. Impresionante. Y mientras toda la multitud ha presenciado esto, todos los soldados, en el momento de la misma voz de Jesucristo, que representa la espada saliendo de su boca, sin que su ejército toque a nadie, en ese momento, todos, absolutamente todo el ejército del nuevo faraón es destruido, despedazado, permítame lo explico, despedazado, destruido, quizá en el mismo momento donde entre la granizada de las bolas de hielo de más de 40 kilos, el terremoto, la sacudida, el gritadero, porque recuerde que la sangre de todos los muertos en el Valle de Megiddo va a llegar a una altura de 1,5 metros por 300 kilómetros. Esa va a ser la laguna de la sangre de la venganza de Jesucristo, destruyendo el imperio del anticristo para siempre. Del versículo 17 al 21 es cuando es inaugurado ese bloque, cuando aparece aquel ángel que resplandeciente como el sol se para encima del sol. Qué majestuosos cuadros nos regala Apocalipsis, cuadros de poderío, de soberanía total por parte de Dios. Las diademas de Jesús Él va a tomar toda la soberanía de los reinados de la tierra en el milenio, y dice que los va a regir con vara de hierro. Sí, porque todos los reyes que queden en la tierra en el tiempo del milenio se van a sujetar a la forma de gobierno de Jesucristo, les guste o no. Esa es la vara de hierro de Jesús. Y el ángel se paró encima del sol y gritó: aves, es la invitación de la última cena. Las aves vengan a la cena, vengan a la celebración, a comer carne de rebeldes, carne de idólatras, carne de la gente que se dejó engañar por el anticristo, por el falso profeta, carne de la gente que se selló en la marca del anticristo, poniéndose el sello como seguidores del anticristo. Tenga mucho cuidado, nos están disfrazando el 666, hasta con una vacuna 2020-060606, están disfrazando la marca. No nos hagamos los que no sabemos o nos hagamos los inocentes. Tenga mucho cuidado, tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo.
ellos van a ser sentenciados como si hubieran sido el mismísimo anticristo, destruidos, despedazados, la sangre elevándose, Jesucristo ganando una vez más, sin tocarlos. Su palabra es simplemente suficiente. Por eso, en el bloque del versículo 11 al 16, en la presentación de Jesús, lo presentan como el Verbo de Dios. El mismo evangelista Juan, cuando abrió el evangelio en el capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Hermanos míos, Jesucristo es la voz de Dios. Y en el momento en que Jesucristo habló, todo fue ejecutado porque Él es el Verbo de Dios. Y todos fueron destruidos. Increíble capítulo. Así termina la gran tribulación. Este es el cuadro que nos pinta Apocalipsis 19. La destrucción en plena gran tribulación. 3 años y medio, la gran ramera va a ser destruida completamente y para siempre, avergonzada, quemada, desnuda. Y posterior de 3 años y medio, el anticristo, el falso profeta y toda su organización del infierno es destruida y ellos lanzados vivos delante de todos al lago de fuego que arde por los siglos de los siglos. Y mientras la iglesia de Jesús debe estar planchando el vestido con obras de justicia. Ya estamos en el tiempo de planchar el vestido, pueblo de Dios, quitándole arrugas, afinando lo que no estaba afinado, alisando lo que teníamos demasiado fuera del lugar. El tiempo está ya muy cerca. ¿En qué lugar está la iglesia? Repito, simplemente ya estamos planchando el vestido para darle la sorpresa a Jesús cuando aparezca y decir: tu novia está lista para las bodas del Cordero que durarán por la eternidad de los siglos santos. Bendito el santo nombre de Jesucristo para siempre. Esto es Apocalipsis a cuadro grande, mis amados hermanos y amigos. Dios los bendiga, Dios los guarde. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Una nueva vida te espera. Iglesia Génesis. Un nuevo comienzo.